Hola, muy buenas tardes. Agradecemos nuevamente su presencia a través de este medio. A nombre del Instituto Sonorense de Administración Pública, les doy la más cordial bienvenida a la segunda conferencia virtual, misma que forma parte de la Semana ISAP, celebración del 32º aniversario de nuestro instituto y en honor al licenciado Marco Antonio Cubillas Estrada, en paz descanse. Durante esta semana se han llevado a cabo ya 3 eventos, 2 presenciales y 1 virtual, en donde hemos tenido la participación de distinguidos especialistas, y para culminar esta semana de conmemoración tendremos 2 eventos más. El día de hoy, la conferencia del doctor González Arreola, y el día de mañana, viernes 23 de septiembre, el evento de clausura. Para más información de este evento, se las compartiré al final de esta conferencia. Y bien, permítanme presentarles con la lectura de una breve reseña al maestro Alejandro González Arreola, quien el día de hoy nos compartirá el tema Estado de Derecho en México y en Sonora. El maestro Alejandro González Arreola es maestro en gestión pública por la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, y candidato a doctor en administración pública por el Instituto Sonorense de Administración Pública. Es fundador y exdirector general del Centro de Análisis e Investigación GESOC, en donde desarrolló métricas de evaluación de gestión pública basadas en datos públicos que han sido reconocidas a nivel nacional e internacional como el Índice de Desempeño de los Programas Sociales Federales. Fue presidente de Sociedad Civil del Comité Directivo Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, con sede en Washington, D.C. Fue cofundador de la Red por la Rendición de Cuentas, el Colectivo por la Transparencia y el Colectivo para un Presupuesto Sostenible, así como socio consultor senior de BSD Consultores y consultor internacional para el Banco Mundial. Actualmente es el director de proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project. En el ámbito académico es profesor de políticas públicas del posgrado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. Cuenta con múltiples publicaciones académicas y estudios empíricos en sus áreas de especialidad. Escucharemos entonces ahora al maestro Alejandro González Arreola. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro González Arreola, soy el director de proyectos de Estado de Derecho en The World Justice Project. Es un honor y un placer para mí compartir con ustedes este espacio a invitación del maestro Alberto Haas, director del Instituto Sonorense de Administración Pública, el ISAP, en el marco de conferencias para conmemorar el 32 aniversario del instituto. Además, doblemente feliz porque justamente el ISAP es mi casa de estudios doctorales, entonces más que agradecido con el maestro Haas por la invitación. Y me ha pedido que platiquemos, que converse con ustedes sobre un tema que está en el centro del trabajo cotidiano de World Justice Project y del mío personal, que justamente es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho en México y también en Sonora como entidad federativa. Y me encantaría comenzar por darles una aproximación a cómo abordamos este tema desde World Justice Project. World Justice Project pues, es una organización internacional, apartidista, multidisciplinaria, independiente, que se dedica como misión a avanzar el Estado de Derecho en el mundo. Y lo hace principalmente a partir de la generación de investigación de datos y de evidencia originales que permitan identificar dónde están aquellas fortalezas, pero también brechas y retos persistentes en materia de Estado de Derecho en un conjunto muy importante de países del mundo y también incluso a nivel regional y, por qué no, también a nivel global. Y la herramienta a partir de la cual, la principal de ellas, hacemos este tipo de análisis es el Índice Global de Estado de Derecho. Esta es una herramienta que se ha logrado consolidar a nivel internacional, se publica ya desde el año 2010 de manera consecutiva, anual desde entonces, para generar un conjunto de datos que eventualmente nos permitan valorar cuál es el nivel de adherencia que muestra cada uno de los países analizados a este concepto de Estado de Derecho, del cual hablaremos más a detalle en unos momentos más. Pero lo que hacemos es básicamente hacer un análisis de investigación cuantitativa
que permite, a partir de un conjunto de variables, generar una métrica sobre qué refleja el Estado de Derecho en cada uno de estos países. Platicaremos un poquito más sobre la metodología un poco más adelante. Por lo pronto, déjenme compartirles que justamente a partir de este índice es que se ha logrado avanzar en distintas esferas y ámbitos a nivel internacional y se ha logrado consolidar, por ejemplo, como un insumo básico que utiliza, por ejemplo, Transparencia Internacional para su índice de corrupción a nivel global, o bien para, como el Open Government Partnership, para informar su agenda de justicia abierta, entre otras muchas iniciativas, y por supuesto muchos países a nivel nacional lo han incorporado como parte de sus elementos diagnósticos para sus planes nacionales de desarrollo o distintas políticas sectoriales en las distintas materias de Estado de Derecho que abordamos. Pero déjenme compartirles que World Justice Project se dio cuenta, como ustedes lo saben, que buena parte de los factores y variables que inciden en el Estado de Derecho, muchos de ellos suceden en el ámbito subnacional. Es decir, los sistemas de estructura de gobernanza, los diseños institucionales, las prácticas gubernativas, las administraciones públicas, locales, el rol y las condiciones de estabilización de derechos de actores privados y sociales. Mucho de esta vida sucede justamente a nivel subnacional y en países como México, por ejemplo, muchos de los gobiernos, o los gobiernos más bien subnacionales, tienen plena soberanía y recurrencia en términos de políticas públicas con las políticas nacionales y federales. Entonces, era muy importante para World Justice Project iniciar un proceso piloto en el cual en un país a nivel global se empezara a medir este concepto, pero a nivel subnacional. Tuvimos la suerte de que ese país fuese México y a partir del año 2017 se comenzó un proceso de adaptación a la arquitectura institucional en México, pues del modelo de los supuestos metodológicos y analíticos del índice global para incorporarlos al contexto nacional y eventualmente generar el primer índice subnacional que hoy conocemos como el índice de Estado de Derecho en México y que hace prácticamente lo mismo que el global, nada más que la unidad de análisis es cada una de las 32 entidades federativas. Es decir, a partir de procesos y modelos de investigación cuántica y cualitativa, nos permitimos generar métricas cuánticas que nos dan una idea en una escala de 0 a 1 cuál es el nivel de adherencia de cada una de las entidades federativas al Estado de Derecho. De esta manera, este índice que publicamos desde el año 2018 se ha venido consolidando lo que fue primero un proyecto piloto, ya como una iniciativa propia que se ha ganado un lugar y un espacio propio en el concierto del ecosistema de Estado de Derecho y de gobernanza democrática y pública en México, de manera tal que, por ejemplo, hoy más de la mitad de las entidades federativas lo utilizan como un insumo para informar sus planes estatales de desarrollo o bien programas sectoriales o especiales en materias como control de la corrupción, es decir, los programas estatales anticorrupción, o bien materias vinculadas a seguridad pública, justicia, derechos humanos, entre otras más. Es justo debido a este éxito y a las iniciativas, me parece, técnicamente robustas que hemos empezado a generar en México, que a nivel global, por ejemplo, World Justice Project ha iniciado ya un segundo proyecto de análisis de investigación subnacional de Estado de Derecho, por ejemplo, en la Unión Europea, donde ya a partir de este año se ha comenzado el proceso de adaptación y próximamente ya de recolección de información, de manera tal que el índice mexicano ha permitido abrir brecha a nivel global y en los próximos meses se comenzará también el primer índice subnacional en Estados Unidos, lo cual nos dice que en el caso mexicano y el caso mexicano está generando lecciones interesantes para abrir brecha en términos de investigación aplicada desde un enfoque cuantitativo. Pues ese es el contexto, desde ahí nos estamos acercando y lo que me gustaría nada más es darles como una muy breve introducción de cómo conceptualizamos al Estado de Derecho, cómo lo operacionalizamos y cuál es la metodología general que utilizamos para posteriormente pasar a analizar y a compartir con ustedes los resultados, tanto a nivel nacional como en Sonora. De manera muy breve,
les comparto que definimos en World Justice Project al Estado de Derecho como una noción que nos plantea que toda entidad, ya sea pública, social y privada, ojo, públicas también, deben de sujetarse a la norma, invariablemente. Y una norma que cumpla con un criterio fundamental, que es que esté basada, fundamentada y o sea coherente y consistente con el marco internacional de los derechos humanos. Es decir, no cualquier norma, sino aquella que proteja a las personas y que ponga en el centro a las personas desde una lógica progresiva, justamente de entendimiento de los marcos jurídicos y de derechos, garantista en el buen sentido de la palabra. Pero una norma que además de ser consistente con el marco de derechos humanos, sea aplicada de manera consistente, coherente, ¿sí?, justa e imparcial para cualquier persona, para cualquier institución, para cualquier actor público, privado o social. Si se fijan, esta definición es una definición abarcativa del Estado de Derecho. No se centra, digamos, típicamente en las funciones de los órganos jurisdiccionales o del sistema de justicia o de seguridad pública, sino que la trasciende por mucho y coloca al Estado de Derecho en el centro como una piedra angular del sistema de gobernanza democrática, ¿sí? Ya que sin Estado de Derecho, una democracia como tal no sería posible en los términos que conocemos, liberales, que conocemos a nivel global. Esta consistencia y este enfoque, digamos, abarcativo de nuestro concepto nos lleva a la idea de que no lo podríamos operacionalizar de una manera reducida. Para tener consistencia tendríamos que operacionalizarlo a partir de variables o de factores amplios que dieran cuenta de las múltiples dimensiones que son relevantes para que un Estado de Derecho sea robusto. Y es por ello que lo operacionalizamos, este concepto, a partir de 8 factores, ¿no? Y los menciono de manera muy breve, ¿sí? El primero, que tiene que ver con el sistema de pesos y contrapesos, el factor 1, que es controles al poder gubernamental, el 2, que es ausencia de corrupción, el 3, que es gobierno abierto, ¿sí?, el 4, que son derechos fundamentales, el 5, que es orden y seguridad, el 6, que es cumplimiento regulatorio, el 7, que es sistema de justicia civil, y el 8, que es el sistema de justicia penal. Y nuestra aproximación, digamos, metodológica para el análisis de estas variables y la recopilación de información se basa en el supuesto de que lo que nos interesa es entender cómo las personas perciben el desempeño, ¿sí?, de estos factores que acabo de mencionar sobre el Estado de Derecho desde la interacción que tienen con estos distintos tipos de dimensiones. Es decir, asumimos a la centralidad de la ciudadanía o de las personas como el eje del Estado de Derecho, y más que hacer análisis de jure, de entender si la ley o la norma es de esta o tal forma, lo que hacemos es ir directamente con el ciudadano, con la ciudadana común y corriente, a preguntarle cuáles son las distintas formas en las que experimenta y vive el Estado de Derecho, a partir de una encuesta que es representativa en términos de muestreo estadístico aleatorio a nivel nacional y por cada entidad federativa, de manera tal que podamos contar con una capacidad de inferencia importante por cada entidad y a nivel nacional. Y esta información es complementada con una segunda fuente de información, que es una aproximación de, investigación cual y cuantitativa con personas especializadas, ¿sí?, una audiencia especializada que está todos los días en contacto con las distintas dimensiones del sistema de justicia, del sistema de justicia civil, del sistema de justicia penal y de distintas dimensiones que acabo de mencionar dentro de los factores. De manera tal que por un lado tenemos la perspectiva de la ciudadanía, por otro lado tenemos la perspectiva de las y los expertos, expertas, personas especializadas en estas materias, y eso lo combinamos además con una tercera fuente de información que son elementos cuantitativos vinculados a las encuestas, por ejemplo, que producen instituciones de alta credibilidad como el INEGI, o bien
registros administrativos de la propia administración pública que son confiables y robustos y nos permiten tener llegar justamente a buen puerto en términos analíticos. Todo esto es integrado en un modelo cuantitativo que al final del día nos da más de 600 variables que a su vez son integradas en 42 subfactores, y a su vez esos 42 subfactores nos generan estos 8 factores que acabamos de ver, y al final del día todos ellos los integramos en un solo dato, que es esta expresión numérica que va de 0 a 1 para justamente expresar el nivel de adherencia de Estado de Derecho. Esto en términos generales es la metodología, es la forma en la cual hacemos el índice global, pero también es la forma en la cual hacemos el índice para México, el índice de Estado de Derecho en México. Y me gustaría, si ustedes me lo permiten, ahora platicarles sobre los resultados para analizar cómo estamos en términos de Estado de Derecho a nivel nacional y cómo estamos en Sonora, partiendo de una idea. No solo tenemos ya la fotografía de cómo estamos a cada año, sino como esta es ya la cuarta edición del índice a nivel subnacional, podemos ya entender y ubicar tendencias específicas con datasets longitudinales que nos permiten ya llegar a conclusiones interesantes. Como les decía hace un momento, vamos ahora a hablar sobre los resultados, es decir, cómo está el nivel de adherencia al Estado de Derecho en México visto y analizado desde la perspectiva de cada una de las 32 entidades federativas. Y aquí van algunos datos. El primero es que el nivel de adherencia, cuando lo analizamos en términos de promedio de las 32 entidades federativas, está por el orden del 0.41 en escala de 0 a 1, lo cual nos da ya una idea, como primera conclusión, de que el nivel de adherencia en términos generales tiende a ser precario. O sea, existe una amplia brecha entre ese promedio y la calificación idónea. Ahora, si vemos desde la perspectiva, desde la entidad federativa que tuvo la mejor puntuación o la más alta, que en este caso es el estado de Querétaro, ahí también veremos que la calificación es de 0.49. Es decir, ni siquiera el estado mejor evaluado en términos de su adherencia al Estado de Derecho alcanza la mitad de la escala, lo cual de nueva cuenta nos dice que tenemos una brecha importante entre las condiciones actuales y el estado idóneo de adherencia al Estado de Derecho. Esa es la primera conclusión. La segunda es que obviamente hay diferencias entre las entidades. Es decir, mientras tenemos entidades como Querétaro que están, digamos, hasta arriba con el 0.49, podemos ver que existen diferencias importantes en términos de las distintas entidades federativas hasta justamente llegar a las entidades que están hasta abajo de la tabla, que tienen calificaciones cercanas, apenas superiores al punto 30. En pocas palabras, el nivel de adherencia al Estado de Derecho también es heterogéneo. No solo es bajo en general o precario, sino además es heterogéneo en el país. Ahora bien, cuando lo vemos en términos de perspectiva longitudinal, es decir, dónde están esas tendencias relevantes que nos identifican, dónde están las fortalezas y dónde están aquellas áreas de oportunidad persistentes, podemos identificar tres tendencias, las tres ellas preocupantes, no positivas, que persisten a nivel nacional, cuando analizamos justamente los promedios de las entidades federativas desde una lógica longitudinal. El primero de ellos tiene que ver, y es muy importante, con el factor 1, que es límites al poder gubernamental. Ahí vemos que en esta variable existe una tendencia al deterioro, ¿sí? En donde 17 entidades federativas bajaron la calificación respecto a la calificación del año previo, pero quizás lo más importante es mencionar que este es el tercer año consecutivo con deterioros generales en este factor. ¿Por qué es importante el factor 1? Porque básicamente expresa la capacidad que tienen, por ejemplo, los poderes legislativo, el poder judicial, para ejercer control democrático sobre el poder público concentrado en el Ejecutivo. Y como ustedes saben, un sano sistema de pesos y contrapesos es fundamental para la operación adecuada, ¿sí?, de un sistema democrático. Pero además,
esto se combina con la capacidad que tienen otras entidades y otros órganos o agencias públicas para ejercer este tipo de control, como por ejemplo las entidades de fiscalización superior, que son muy importantes para ejercer esta función de control, o las comisiones de derechos humanos en las entidades federativas. Y de nueva cuenta, la tendencia en general es justamente a la precarización de la capacidad de estos. Y esto se combina además con otra tendencia vinculada al factor 1 que acabo de mencionar y al factor 4, que es justamente el de derechos fundamentales, en donde estamos viendo que de manera continua se está reduciendo el espacio cívico. ¿Qué significa esto? Que las condiciones de efectividad para el ejercicio de libertades fundamentales están siendo deterioradas de manera constante y continua en los últimos años, de manera tal que esto se traduce en una construcción justo de restricciones para operar libremente desde la sociedad civil y para operar libremente también desde los medios de comunicación y la prensa. Una sociedad civil debilitada, ¿sí? Unos medios de comunicación con menos libertad tienden obviamente a reducir su capacidad de control democrático sobre los poderes públicos en general, no solo sobre el Ejecutivo, y por lo tanto hay una disfuncionalidad, además no solo interna, sino también exógena del sistema de pesos y contrapesos. Estos elementos son fundamentales para el funcionamiento democrático y por lo tanto son también fundamentales para un Estado de Derecho robusto. Segunda tendencia, hay un deterioro también de los sistemas de justicia penal y del sistema de justicia civil. Siguiendo con la tendencia también mostrada después del año de pandemia, este año 14 entidades federativas bajaron en términos de su puntuación en la dimensión o en el factor de justicia penal. En particular, la capacidad de los ministerios públicos para realizar, y de las policías en algunos casos, para realizar investigaciones de manera independiente y de manera eficaz está siendo deteriorada, y la cifra negra de delitos sigue siendo un elemento muy preocupante. De manera tal, obviamente, la tasa de homicidios ha seguido creciendo a ritmo relevante en varias entidades federativas, lo cual nos ha llevado a un deterioro justo de la capacidad de los sistemas de justicia penal para realizar su función. Pero, a diferencia del año pasado, por primera vez este año hubo un deterioro también en el sistema de justicia civil, lo cual es preocupante porque cuando un sistema o un factor, en este caso que representa todo un sistema, empieza por primera vez un proceso de deterioro, es el momento en el cual estamos posiblemente viendo un momento de inflexión en la trayectoria histórica, en los datos que nosotros tenemos, y hay que ponerle mucha atención. En particular, hubo 17 entidades que bajaron su calificación promedio en este factor, y la dimensión más relevante, o sea, la que explica el deterioro en la calificación, tiene que ver sobre todo con los elementos de rapidez, ¿sí? Y celeridad de los procedimientos para la atención y eventualmente generación de solución de casos en materia civil. Es decir, hubo una lentitud en este proceso, se agravaron los tiempos de espera y por lo tanto el número de casos se ha acumulado y el principio de oportunidad en términos de la impartición de justicia está siendo en este momento deteriorado en las condiciones actuales. Tercer elemento que es preocupante y tiene que ver con el factor 2 de ausencia de corrupción. En este tema, básicamente estamos enfrentándonos ante un estancamiento, no hay avances. De hecho, hubo otra vez, por segundo año consecutivo, más entidades federativas que retrocedieron en su calificación que aquellas que la incrementaron. Y por primera vez nos dice que al considerarse ya o al confirmarse esta tendencia de retroceso, que hay todavía una tarea fundamental y muy importante para los sistemas estatales anticorrupción y para la política nacional anticorrupción. ¿Qué explica esto?
Híjole, hay las tres tendencias importantes aquí son deterioros en la percepción de ausencia de corrupción en materia de fuerzas de seguridad, en el sistema de justicia penal, ¿no?, que también ha retrocedido en esta materia, ¿sí? Y el tercero, que tiene que ver con un mantenimiento del deterioro en términos de la percepción de ausencia de corrupción con los poderes legislativos. Ahora bien, ¿cuál es la buena noticia, ¿no? ¿Qué tenemos en términos de fortalezas? Y hay que decir que a pesar de que, por ejemplo, los sistemas de justicia civil y penal han venido retrocediendo de manera constante y preocupante, como ya lo mencioné, hay un espacio luminoso dentro del sistema de justicia, que es los mecanismos alternativos de solución de controversia y en general los mecanismos de justicia alternativa. Estos han sido valorados tanto por las personas usuarias de los servicios como por las personas expertas como la principal fortaleza de los sistemas de justicia y aquello sobre lo cual podemos empezar a construir para ver mejoras importantes y relevantes en los próximos años. Otra buena noticia tiene que ver también con los niveles de apertura gubernamental. Es decir, mientras que hay deterioros en general en muy buena parte de los factores, hay que plantear que en el factor 3 de gobierno abierto se han mantenido los niveles de apertura e incluso incrementado de manera favorable marginalmente, pero en un contexto general de deterioro, un mantenimiento o un incremento, aunque sea mínimo, es justamente una buena noticia. En términos muy generales, estos son los resultados a nivel nacional, este es el panorama de las condiciones de Estado de Derecho. Hablemos de los resultados del índice de Estado de Derecho en México, pero correspondientes a Sonora. Ahí el promedio, la calificación promedio obtenida para la reciente edición del índice es de 0.38 en escala de 0 a 1 y ocupa Sonora ahí la posición 22 en términos del ranking nacional. Pero más importante quizás que la fotografía es obviamente la tendencia, ¿no? Vamos mejorando, ¿qué está pasando en Sonora? Y hay que decir que estos datos corresponden a el cierre del año 2021, que fue el cierre, digamos, analítico en términos de recolección de información y que de alguna manera reflejan los elementos que las personas comunes y corrientes, las y los sonorenses, pero además las y los especialistas en la entidad y los datos, registros administrativos y encuestas nos arrojaron al cierre de esa fecha. Y lo que muestran es que después de haber mostrado tendencias de crecimiento, si bien es cierto marginal, pero positivas, por primera vez Sonora cae en el ejercicio 2020-2021 en términos generales. Después de haber tenido una puntuación de 0.40, cae a 0.38. Es decir, encuentra un punto de inflexión y ese punto de inflexión hacia la baja es generalizado en la mayor parte de los factores que medimos en el índice. Sin embargo, como todo, nada es monolítico, siempre hay luces y sombras, me gustaría compartirles dónde están las principales fortalezas de la entidad en términos de Estado de Derecho y dónde están las áreas de oportunidad y estos retos persistentes que venimos viendo desde hace tiempo. Y en términos de las áreas luminosas, quisiera destacar dos. El primero que tiene que ver con la materia del factor 3, que es gobierno abierto. En esta área, Sonora ha mejorado sustantivamente, pasando justamente ahora al lugar número 9 de 32 a nivel nacional, con una calificación promedio de 0.52. Es decir, sin duda es el factor en el que se ubica mejor calificado, no solo en términos numéricos, sino en términos del ranking que ocupa a nivel nacional. Y en particular el avance se dio en materia de transparencia y acceso a la información. Este factor tiene dos subíndices, que es el índice de transparencia, acceso a la información, transparencia proactiva, y el otro subíndice que es el de participación ciudadana. Y aquí, digamos que mientras que en ambos hubo una mejora, en realidad el que explica
La mejora sustantiva es justamente el primero, que es transparencia proactiva y acceso a la información, que marca una mejora relevante o sustantiva en relación a las ediciones previas. Ahora bien, el otro factor que tiene que ver con esta mejora o el otro factor luminoso es el sistema de justicia civil. Y en términos de este factor, destaca en particular la capacidad y la fortaleza de los mecanismos alternativos de solución de controversia en la entidad, que han mantenido su vigorosidad e incrementado su puntuación marginalmente, lo cual, insisto, en un contexto de deterioros generalizados es una buena noticia, pero también la celeridad de los procesos, que a diferencia de lo que ha venido sucediendo a nivel nacional, en el caso de Sonora se han mantenido a una marcha bastante razonable. Ahora, en términos de resultados de Estado de Derecho para Sonora desde la perspectiva de los retos que está enfrentando. Aquí quiero destacar 4 con ustedes. Y en el primer orden tenemos, por supuesto, algo que no será noticia para ninguno de ustedes, es el reto que enfrenta la entidad en términos de orden y seguridad. Aquí la entidad tuvo una calificación de 0.29 puntos en escala de 0 a 1, ubicándose en la posición 27 en términos nacionales. Y hay que decirlo, en una tendencia de deterioro. Aquí hay 2 variables que explican esta tendencia de deterioro. Tampoco es una noticia nueva para ustedes, que es la variable de ausencia de homicidios, en donde la tasa de homicidios dolosos pues, se ha incrementado por un lado, y por otro lado la percepción de inseguridad de las personas también se ha venido incrementando. Aquí está el primero de los retos. Muy vinculado a esto está justamente el reto en materia de justicia penal. Aquí el principal de los retos tiene que ver justamente con la efectividad, ¿sí? Y la eficacia de la capacidad de los ministerios públicos para llevar a cabo investigaciones de manera imparcial y expedita, ¿no? Sigue siendo un reto importante en términos de la entidad y, por otro lado, en términos de la capacidad que ha mostrado el propio sistema para generar procesos ausentes de corrupción desde la perspectiva de las y los operadores. El tercero de los retos tiene que ver con el factor 6 de nuestro índice, que es la variable de cumplimiento regulatorio. Esta variable es particularmente relevante porque permite entender y ubicar de qué manera los procedimientos administrativos y las regulaciones a las cuales se tiene que someter las empresas, sobre todo el sector privado y otras instituciones y actores privados, pues se cumplen o no se cumplen, se hacen cumplir y además de manera eficaz, eficiente y en ausencia de corrupción. Y hay que decir que en esta materia Sonora está por debajo de la media nacional, si bien es cierto que habían venido mostrando una ligera tendencia a la alza. El tema es que en esta última medición mostró una inflexión a la baja de manera muy relevante, ubicándose por ejemplo en la posición ya 25 de 32 a nivel nacional con una calificación de 0.34, lo cual nos habla de un reto relevante. Pero la variable, el subfactor que explica la caída, sobre todo en el último año, tiene que ver con el tema de ausencia de corrupción en el cumplimiento de procedimientos administrativos, lo cual nos indica que aquí hay un reto muy relevante. De hecho, se ubicó en la penúltima posición en esta materia y tiene por delante el sistema estatal anticorrupción, las autoridades públicas en la materia, un gran reto que abordar en este tema. Por último, el cuarto de los retos tiene que ver justamente con la materia que hablábamos hace un momento, que es ausencia de corrupción. Aquí, pues miren, la calificación que obtiene la entidad es de 0.35, ocupando el lugar o la posición número 18 en el ranking nacional. El tema tiene que ver con la evolución, es decir, el avance prácticamente nulo. De hecho, hay un estancamiento y una tendencia al retroceso en esta materia, en las distintas dimensiones que medimos, y en particular el área que ha mostrado una tendencia a el deterioro de manera más pronunciada es la ausencia de corrupción en el Poder Judicial, sobre todo vinculado a procedimientos
de justicia penal. Estos son los 4 grandes retos que enfrenta la entidad en materia de Estado de Derecho y, como mencionaba hace un momento, el tema del Estado de Derecho en su conjunto es el resultado de una multiplicidad de factores y de variables que cuando interactúan de manera conjunta nos dan justamente cuál es la condición general de adherencia del conjunto de estos factores para representar las condiciones del Estado de Derecho en la entidad. En términos generales, hay brechas importantes, existen algunos elementos o áreas luminosas, como ya lo veíamos, pero el reto sigue siendo muy, muy, muy relevante y por delante lo que tenemos es la necesidad de un trabajo conjunto, deliberado, co-creativo, interactivo entre todos los actores vinculados al ecosistema de Estado de Derecho, que son múltiples, recordando que ningún solo actor tiene ni todos los recursos, ni todas las capacidades, ni todos los conocimientos, ni toda la información, ni todos los incentivos que se requieren para mover de manera positiva, ¿sí?, y sistémica un tema tan relevante y tan complejo como es el Estado de Derecho. Por lo tanto, requerimos de autoridades públicas capaces de entender que hay en los actores privados y en la ciudadanía importantes recursos, importantes capacidades que pueden ser de amplia utilidad y de provecho para avanzar en el sentido positivo si es que existe la capacidad de liderazgo y de aprovechamiento de estos recursos desde las autoridades públicas. El Estado de Derecho al final del día es el resultado agregado de todas estas variables y no hay manera de que logremos, insisto, su avance si no es desde un enfoque abierto, colaborativo, interactivo, dialógico, de suma de voluntades y capacidades de manera multisectorial. Quizás terminar nada más expresando que uno de los elementos que también medimos en nuestra encuesta es cuando estamos en la población abierta, le preguntamos a las personas con qué asocian el concepto de Estado de Derecho. Y de manera muy interesante, y a pesar de las condiciones complejas que vivimos, encontramos que prácticamente 8 de cada 10 personas tienen una connotación positiva respecto del Estado de Derecho. El reto que tenemos es cómo cerramos la brecha que tenemos hoy entre la realidad que nos muestran los datos y este concepto aspiracional de Estado de Derecho que permea afortunadamente en la sociedad. Aún tenemos que aprovechar esta oportunidad y tenemos todas y todos que cerrar esta brecha de manera pronta, expedita, pero sobre todo a partir de aprovechar las capacidades y conocimientos e información de los múltiples actores de este ecosistema. No me resta más que agradecer, ¿sí?, al maestro Haas, al ISAP, por esta oportunidad de compartir con ustedes algunos elementos y algunas reflexiones sobre el Estado de Derecho en México y en Sonora en particular, y les deseo que tengan un gran y muy buen ciclo de conferencias para celebrar este 32 aniversario del ISAP y decirles que me hubiera encantado haber estado en Hermosillo allá con todas y todos ustedes, pero bueno, yo estoy seguro que pronto habrá oportunidad. Un abrazo para todas y para todos. Agradecemos la participación del maestro Alejandro González Arriola en este importante evento de la Semana ISAP en el marco de su celebración de 32 aniversario y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana al evento de clausura. Muchísimas gracias por su asistencia y atención. Muy buenas tardes. Hola, mi nombre es León Ricardo Lizárraga Cubedo, soy presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, ACE, una asociación civil con 44 años de vida en Quintana Roo, y desde la capital quintanarroense, desde Chetumal, frontera con Belice, ustedes pueden ver Belice acá atrás, les mandamos un cálido abrazo, un saludo fraterno y un gran reconocimiento por esos 32 años
de trabajo arduo para que el servicio público sonorense sea de calidad y calidez para los ciudadanos. Felicito particularmente al doctor Alberto Hass Díaz, que ha dirigido magistralmente al ISAP en estos años y que ha trascendido fronteras más allá de Hermosillo, ya con otras sedes en diferentes municipios, y además que ha trascendido fronteras del estado de Sonora a nivel nacional e internacional. Un gran aplauso para todo el equipo del ISAP. Felicidades. Hola, soy Fernando Álvarez Imán, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas y vicepresidente del sistema INAP. A nombre de quienes integramos el IAP Chiapas y de nuestro presidente honorífico, el gobernador del estado, doctor Rutilio Escandón Cadenas, enviamos nuestra cálida felicitación al IAP Sonora, a todo su equipo de trabajo y en especial a nuestro amigo, el maestro Alberto Hass, por su 32º aniversario de fundación. Enhorabuena, felicidades y mucho éxito. Hola, mi nombre es Guadalupe Duarte Cubillas, egresada de la primera generación del doctorado en Gestión de Salud Institucional, y felicito a ISAP por su 32 aniversario, en el que a través de programas educativos de calidad me ha brindado oportunidades de crecimiento personal y profesional con conocimientos, actitudes y valores.